Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Buenas noches a todos. Ante todo, muchas gracias por estar aquí, teniendo la paciencia de oír estas cosas, que seguramente ya habréis oído en parte a hablar del imafronte de la Catedral de Murcia desde muchos puntos de vista, que es un tema muy concurrido dentro de esta ciudad, como es lógico. Es uno de los mejores frontispicios que yo he visto en el mundo. Pero bueno, y quiero aprovechar para saludar también a la audiencia del Candelabro de Azul FM, para su audiencia está siendo grabado también este programa para poder ser emitido. Y como os decía, sí, este frontispicio es realmente algo espectacular, reconocido en el mundo entero por su magnificencia y por un estilo. Ya lo habréis oído muchas veces, un estilo barroco ultra cargado, que supera incluso el estilo barroco más pretencioso de Francia, tendiente al estilo del norte de Alemania, pero mucho más cargado, que le ha valido la crítica de muchos entendidos después de su época, que esto fue básicamente desarrollado en el siglo XVIII. Entonces, bueno, ha sido muy criticado por su sobrecarga de simbología. Afortunadamente, pues me han llegado a mí algunos documentos interesantes, gracias a un querido amigo que me los ha pasado, donde se aclara bastante todo el debate, la discusión que han tenido los arquitectos y escultores que participaron de la obra, que han sido muy criticados aún en vida, pero que han podido ellos comunicar su intención a críticos también de la época, llegados a estos, donde lo que decían era que nada de lo que está puesto ahí estaba puesto al azar ni por decoración, que todo lo que estaba allí puesto quería referirse a la simbología o al lenguaje o a lo que ellos querían transmitir. Y verdaderamente vamos a intentar ahora meternos un poco en esa simbología, soslayando un poco los temas arquitectónicos y de la historia del arte, que los vais a oír constantemente, y yo no quiero dormiros, y como este tema es bastante profundo, me voy a abocar directamente a ellos. Si queréis saber alguna cosa que yo pueda contestaros sobre otro tema específico como es la historia del arte, lo podéis preguntar y lo puedo intentar responder. Solo decir que esta obra, que se achaca al ingeniero militar Jaime Bort, no ha sido él el único, sino Sebastián Farigan fue probablemente un alemán, un francés, que también era ingeniero militar y que comenzó con los planos, con el desarrollo de los planos, y fue él luego quien llamó a Jaime Bort. Por tanto, ahí hay una pequeña discusión, pero que, bueno, como digo, no viene al caso de lo nuestro. Quiero empezar hablando de símbolos, porque no tenemos mucho tiempo. Entonces, vamos a empezar a meternos en tema. ¿Qué es un templo primero? Para entender de qué estamos hablando. Esto tiene un lenguaje. ¿Qué es un templo? No importa de la forma en que veamos a Dios, no importa cómo entendamos a Dios, tampoco importa que creamos de una u otra forma en el Dios que el catolicismo, el cristianismo, el judaísmo o cualquier otra religión quiera presentarnos. No importa la forma en que lo veamos, un templo tiene diferentes significados.
Nosotros cuando estudiamos simbolismo y en ciencias iniciáticas hablamos de niveles diferentes que parten de lo que se llama exoterismo y que van después a constituir diferentes esoterismos. El esoterismo no es estudiar los astros, la astrología y todo eso. En realidad es todo lo que se habla en privado cuando uno estudia o se dedica a algo y que no lo comunica a todo el mundo. O sea, lo que el cura habla en el sermón es exoterismo, es lo que se le puede decir a toda la gente. Veremos luego un ejemplo claro de cómo la Iglesia comienza a trabajar este concepto por experiencia, en donde no puede decir todo a todo el mundo. Y las cosas se estudian en diferentes capítulos o en diferentes estructuras que están dedicadas a estudiar esas cosas puntuales. Y ahí sí se hablan otros conceptos más elevados del símbolo, que se llaman esoterismo. Eso hacia adentro, exo hacia afuera. Eso lo tenemos todos. En la familia, en la casa de uno, en nuestras propias familias, hay cosas que no le contamos a los vecinos, que lo pueden oír a través del muro, pero nosotros no se las contamos a nadie. Pasan cosas que nosotros no le decimos a nadie. Ese es el esoterismo de nuestra familia. Y el exoterismo es aquello que le decimos a todos. Mis hijos van genial en la universidad, es exoterismo. Mi hijo ya se ha cambiado 4 veces y no hay forma de hacerlo estudiar, generalmente constituye el esoterismo de una familia. Y eso es todo así. Todo lo que sabemos, lo que nos dicen es lo que nos pueden decir. Pero hay más cosas que no nos dicen. Y además de las cosas que son comunicacionales en los símbolos, hay cosas que son personales. Y es una faceta del símbolo que es que va directamente a nuestra mente, sin utilizar el lenguaje, y que nos plasma de una idea que nos va a servir para algo en nuestra vida. Ya ese es un nivel todavía más esotérico, que es hasta personal, introspectivo. En el primer nivel, la catedral es el templo de Dios. Y aquí es importante, no importa qué Dios tengas como referencia. Es allí donde, para la filosofía católica o cristiana, vas a ir a encontrarte con Él. Ese primer nivel exotérico es la casa de Dios. Eso lo sabemos todos. Pero tiene más niveles, de los cuales vamos a hablar ahora. Para eso, bueno, voy a llamar la atención sobre el templo en sí. Primero quiero agradecer este programa, que es un programazo muy bueno que hizo la comunidad de Murcia y de donde pude obtener las fotos, porque sacar fotos directamente de todas las estructuras y los componentes escultóricos de la catedral sería necesaria una grúa, sería difícil llegar hasta ahí, pero este programa los da con mucha facilidad y con alguna que otra explicación exotérica, pero sí que nos dice más o menos cómo está planteado. Así que no quiero olvidar agradecerlo para que quien lo quiera ver lo pueda ver. Muy bien. El segundo nivel de esoterismo, o el primer nivel de esoterismo fuera del exoterismo, es uno muy interesante, que alguna gente ya plantea y ya conoce, y que es muy común, por ejemplo, en Inglaterra, en los sistemas anglicanos. El templo no es solamente la casa de Dios. Hay gente que ni siquiera cree en Dios, pero sí quiere y cree en el templo. ¿Cuál es la otra función fundamental del templo? Dar una estructura de orden a la sociedad. El orden social es muy importante. Hablando con anglicanos en Inglaterra, me decían, van al servicio todos los domingos, y yo cuando les decía, pero realmente crees en Dios, y me decían, si no es necesario, no es eso lo que nos da la religión. La religión nos aporta un orden social. ¿Vale? Y este es el siguiente nivel que vamos a ver en estos templos. ¿Cómo aporta esto un orden social? Y es que la catedral, las iglesias, tienen un siguiente nivel esotérico, relacionado con el nivel exotérico, y es lo que se llama la Jerusalén celestial. Lo que intenta la catedral es que cuando entramos en ella, nos sintamos transportados a lo que, como es arriba, es abajo. A lo que hay arriba de lo que es abajo. Y por eso está construida de tal manera que nuestra mente puede percibir una sensación de que estamos ante algo divino. Para eso se valen los arquitectos de algunas estructuras y algunas proporciones, como en 1:6:18, las proporciones áureas, que la mente reconoce como máximamente bellas y que se dejan llevar por ellas. Las hay en la música, para oírlas, las hay en la arquitectura, las hay visuales, las hay en las matemáticas. Y los templos utilizan ese aspecto dentro del templo y también lo hacen fuera, y como veremos aquí, este templo tiene una sutileza tremenda para plantear una serie de Fibonacci que trabaja con el número áureo, que lo veremos al final. Muy bien. A mí me gusta pensar también en otro nivel, que es que el templo contiene los elementos de la mente. Representa no solo la Jerusalén celestial,
sino también la mente humana, la mente de la sociedad o incluso la mente individual. Y lo que hay en ella, la simbología, nos permite ordenarnos. Está claro que ordenarnos, más que nada, en base a una filosofía determinada, que es la que predomina en la sociedad de la época que fuere, o de occidental, oriental, o la que fuese. Entonces nos tiende a meter en una idea que, en este caso, el cristianismo o el catolicismo apostólico romano le interesa que nos ordenemos sobre ella, y el templo intenta ordenar nuestra mente si nosotros prestamos atención a él. Por eso cada símbolo tiene una comunicación, que si la usamos podemos regirnos por esa comunicación, dirigirnos a ellos, rectificar nuestros conceptos dentro del templo y poder asociar una idea que seguramente nos englobará y nos comunicará con el resto de la sociedad. Es como una representación de la mente, pero también el templo es una representación de la sociedad. Y esto deviene del primer templo. El primer templo judeo-cristiano que está descrito en la Biblia es el templo del rey Salomón. Es un templo que Dios le encomendó a David, pero que no le dejó construir por sus múltiples pecados y que su hijo sí pudo llevar a cabo con los planos que David había trazado por orden del Señor. En este se pautan una cosa fundamental que hasta el día de hoy todavía vais a seguir viendo en todas las catedrales y que tiene el significado de la imitación del templo de Salomón. Como sabemos, el cristianismo, el catolicismo es judeo-cristiano, aunque ahora veremos que tiene unos agregados necesarios ya que se implantó en el Imperio Romano y tuvo que hacer algunas concesiones que también aparecen en las estructuras del templo. ¿Cuál es lo más importante que tenía el templo de Salomón y que daba la estructura de orden social? 2 columnas. En el pórtico o entrada se llaman 2 columnas. Esas 2 columnas. Esas 2 columnas no son iguales entre sí. Podría parecer que altera un poco la simetría arquitectónica, porque no son iguales, ya veremos más adelante, y ya podéis empezar a apreciar que tienen una cierta forma diferente. Ya después veremos más en detalle. Pues tienen una simetría filosófica. Y estas catedrales, esta en particular, ha puesto el acento en esa simetría filosófica, que no geométrica o arquitectónica, sino que se entiende la filosofía que plantea. Ha sido muy explícita, como solía hacerse en la época del Renacimiento y más adelante. En este caso, estas 2 columnas son lo primero que vemos en todos los templos. Va a ser que en todas las catedrales las hay. La columna de la derecha, como veis, es un poco más corta, fuerte, tiene las estructuras de sostén más grandes, más robustas y los pedestales más robustos. Y la de la izquierda es más estirada, elongada, con un capitel más corintio, aunque todos son compuestos en el Renacimiento, porque el barroco no toleraba órdenes arquitectónicas simples, sino que casi todos son compuestos, pero más tirando hacia el corintio y el otro más tirando hacia el dórico, es decir, fuerza y belleza. La columna de la derecha representa la fuerza, y en el templo de Salomón tenía un nombre que era Boaz, que era el nombre del bisabuelo de David, caudillo y juez de Israel. Cuando los jueces eran reyes, se llamaban jueces. Representaba al gobierno, al rey, al poder secular, que controlaba con la fuerza el Estado. Y la columna de la izquierda, que se llamaba Yaquim, que era el nombre del sacerdote consagrador del templo de Salomón, como figura en la Biblia, representaba la belleza, al poder sacerdotal. Porque la fuerza, sin un control de la belleza o de la moral, por así decirlo, es destructiva. Entonces esos dos estamentos llevaron al rey Salomón a tener éxito. ¿En qué? En la unificación. ¿Cuál es el éxito del rey Salomón por lo cual es siempre recordado? Porque logró unir Israel y Judá, ambos reinos, siempre en guerra, y los logró estabilizar y pacificar. ¿Con qué filosofía? Pues con esta filosofía. La fuerza, el poder secular y la belleza del poder sacerdotal. Desde entonces todos los templos judeocristianos de cierta importancia llevan 2 columnas en el pórtico o entrada, haciéndonos ver que, como pasó siempre las sociedades occidentales se estabilizaron, y las demás, entre el poder político o el rey, el poder secular, y el poder sacerdotal. Por tanto, papas coronaban reyes y reyes ponían papas. Era difícil gobernar sin la anuencia de ambos. Siempre fue así. Y eso deviene de la filosofía judeo-cristiana del templo de Salomón.
Eso es lo primero que vemos allí. Pero si observáis bien, hay 2 columnas más a los 2 lados. ¿A qué van esas 4 columnas? Y esto es un tema que ha dado mucho en el debate y que la historia del arte tampoco osa ponerse de acuerdo y afirmar. Pero tenemos que contemplar, tenemos que entender que cuando el cristianismo se oficializó, se legalizó y luego se convirtió en religión oficial del Imperio Romano, fue en el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía sus reglas, tenía sus religiones. En el Imperio Romano de ese momento imperaba una religión llamada el mitraísmo, el culto a Mitra, desde el siglo IV a.C. hasta el siglo IV después de Cristo. Era, curiosamente, un dios que venía representado por el sol, que nació el 25 de diciembre de Madre Virgen, y que al morir se fue al cielo a la vera de su padre. El cristianismo, que tenía otra filosofía diferente, más judía y más iconoclasta, debió absorber cosas de lo que en Roma había que respetar para poder existir. Y por tanto hizo ciertas concesiones, tanto que una religión iconoclasta como el cristianismo acaba con varias centenas de santos, haciendo el lugar de los dioses intermedios que los romanos utilizaban en el panteón. Algo había que darles a cambio. Finalmente esa negociación sale lo suficientemente bien como para que los cristianismos salgan adelante a partir del concilio de Nicea de Constantino en el 325, que es cuando se ponen de acuerdo, y con 2 ortodoxias y el catolicismo apostólico romano, pues negocian una buena estructura social. Pero Roma tenía una religión muy importante, que era la religión eleutiana, la del templo de Eleusis. Era una religión basada en un templo que Deméter le construye a Hades, al dios del inframundo, para liberar a su hija Perséfone. Es una historia larga que no me puedo meter en ella, porque si no, no cenáis ninguno. Pero vamos a quedarnos con que para liberar a su hija, una de las ofrendas que hace es construir un templo. Un templo que daba unas pautas a la humanidad. Y es en algunas cosas similar a lo que plantea el templo de Salomón. Tiene 4 columnas en vez de 2. 2 de ellas representan a Hércules y Afrodita, que son la fuerza y la belleza, al igual que las columnas de Salomón. Y las otras 2 representan a la diosa de la sabiduría y al dios de la luz, que es Apolo. Ellos están así apareados porque se estima que la fuerza sin belleza es destructiva y la sabiduría sin luz es inútil. Esa era la filosofía eleutiana. Y después de Constantino, esas 4 columnas aparecen siempre en torno a las otras 2. Está claro que hay una concesión a las religiones romanas que hacen que el concepto global del cristianismo, del catolicismo apostólico romano, cambie un poco. Esa es la explicación más razonable que se le da a esas 4 columnas, que casi siempre van a aparecer también en todas las catedrales del mundo. No es esta la única, esto es en general de las catedrales, ¿vale? Otra cosa muy interesante es que esta catedral está dedicada a Santa María, ¿no? A Nuestra Señora, Madre de Dios. Esto hace una referencia a culturas antiguas de las diosas paridoras de dioses, más allá de la Madre de Jesús. Madre de Dios, es bastante más en ese concepto. Y hay 2 números que se refieren a María, Virgen María, a Nuestra Señora y demás, dentro del numeral, digamos, simbólico, que utiliza también el cristianismo y todas las filosofías de alguna manera iniciáticas, que son el 5 como reina del mundo y el 12 como reina de los cielos y de los ángeles. Tiene 2 números. El primero se establece a nivel del mundo, que es el potencial que tiene toda la gente, que tiene toda la humanidad para poder crecer. Y el 12, que ya es cuando está ascendida en su asunción y cuando ya ha avanzado hacia los cielos, que representa la última intermediación con Dios. Podríamos hablar también de esto porque el simbolismo es sumamente interesante, pero también llevaría muchísimo tiempo. Solo deciros que el 5 es un número muy utilizado para eso desde todas las tradiciones religiosas. En la tradición judeo-cristiana es la representación del sello de Salomón, que no es de 6 puntas, sino de 5.
Lo de 6 puntas es una idea que nace cerca del siglo XVIII-XIX para el estado de Sion, pero no es un símbolo antiguo, ¿no? Es la estrella de 5 puntas que es el verdadero sello de Salomón, que representa más o menos lo mismo que viene a representar para la religión católica la intermediación o el reino de la Virgen María. Y vamos a ver que en esta catedral el 5 es reincidente constantemente. Hay una postura que dice que en realidad esta catedral iba a tener 3 plantas, pero que como el suelo era inestable, mejor la dejaron en 2. Pero también he visto los comentarios de los arquitectos donde dicen que exactamente reflejan lo que querían reflejar. Y que en realidad todo lo que hicieron fue como para poder terminar exactamente en esto. Y si miramos aquí, esta catedral tiene 3 cuerpos en horizontal, ¿vale? Se pueden ver entre las columnas, y 2 cuerpos en vertical. Son 5 cuerpos. Son 5 unidades, básicamente, ¿vale? Pero lo digo porque prestéis atención, porque vamos a ver el 5 en un montón de oportunidades aquí, puestos de diferentes formas. Esto es interesante porque los símbolos, una vez que yo os lo comente, y si vosotros lo veis, nunca más vais a dejar de verlos. Vais a pasar por ahí y vais a ver exactamente lo que la mente, una vez que los recibe, ya no los deja ir. Muy bien. También quiero llamar la atención, este es el portal, este es la puerta real, porque se abre cuando vienen los reyes. También la puerta del perdón, porque se abre cuando son estos años jubilares y vienen los peregrinos para que reciban el perdón. Bueno, tiene varios nombres, pero también se llama la puerta de Jesús, la puerta de Cristo. Que se llame la puerta de Cristo no tiene mucho sentido, porque ya entendemos por qué se llama la puerta del perdón, porque se llama la puerta real, sabemos por qué pasa todo eso, pero la puerta de Cristo tiene... hay que buscarle el significado. ¿Por qué se llama la puerta de Cristo? ¿Que es que Cristo entra por ahí o qué? Pues si os fijáis bien, es una sutileza. Esto da las pautas. En la época del Renacimiento, las cruces empezaron a representar muy estilizadas, muy estiradas, hacia arriba y hacia abajo, buscando profundidad, hacia arriba o hacia abajo. Eso ya es para otras clases de interpretaciones. Esto viene a funcionar como una traviesa, y lo sabemos porque aquí están los clavos. Hay 2 redondelitos que marcan los clavos de una cruz. Eso va a dar la pauta a lo que veremos al final, ¿vale? ¿Lo veis todos? ¿Veis que hay como una traviesa corta y muy ancha que marca, que enmarca la puerta, ¿vale? Y con 2 redondelitos que son los clavos que están ahí marcados? No sé si se ven bien, pero sí están, y si os acercáis a la catedral lo vais a ver perfectamente. ¿Veis la diferencia entre las columnas? Esta columna es más corta, más robusta, con el pedestal, con el sostén en 3, y ver este pedestal con relación al otro. No tiene nada que ver. Es mucho más fuerte y mucho más grueso, ¿vale? Mucho más corto, como las columnas dóricas, que representan la fuerza. Por eso esa representa el poder secular. Recordarlo, porque en toda la catedral vais a ver la representación del poder secular de un lado y del poder religioso del otro. Vais a ver qué interesante la simetría de esta catedral. Bueno, y empezamos con las figuras simbólicas, San Joaquín, claro, pues es una catedral dedicada a Santa María, y están representados sus padres. Sus padres, que por cierto no tienen mucha mención en los evangelios tomados para la Biblia, sino que casi toda su historia, fuera de lo básico, está en evangelios apócrifos. Pero aquí está bien representado. De esta estatua, bueno, es San Joaquín. No es un iniciado, no es un eclesiástico, no es parte de los religiosos, pero sí de alguna manera es el custodio de la Sagrada Familia. Quiero llamar la atención sobre un detalle que vais a ver mucho en las figuras renacentistas, sobre todo si estudiáis un poco a Miguel Ángel o aquellos del norte de Italia, y es la posición de las rodillas. La posición de las rodillas, el clásico ejemplo de esto es el Moisés de Miguel Ángel, que está en San Pietro in Vincoli, en Roma. Las rodillas se flexionan de una manera particular y se enseña que hay una rodilla, porque la rodilla es un símbolo de iniciación, ya que los caballeros que se iniciaban en las órdenes, los sacerdotes que se iniciaban en los templos y demás, de alguna forma usaban sus rodillas para hincarlas y para hacer sus procesos iniciáticos. La flexión de la rodilla, cuanto más próxima a la escuadra, a 90 grados, mejor, es un símbolo de iniciación. Y casi todos los personajes de aquí tienen
una rodilla dobladita que se ve de entre la ropa. No habría razón para marcar una rodilla entre la ropa, pero vais a ver que esto es una cosa repetitiva también en esta catedral. Y del otro lado Santa Ana, cómo no. Y acá es el otro 5 que vais a ver. Sabéis que antiguamente los cristianos rezaban así, hacia el sol. Eso es en el principio del cristianismo. Todavía hay sacerdotes de ciertas órdenes negras que lo siguen haciendo en sus ceremonias privadas. Jesuitas. Sí, porque llegas a preguntaros qué y no me quiero quedar con la culpa. en las loyólicas estas que hacen ellos, ¿no? Bueno, pues son muy interesantes. La mano de Santa Ana, en posición de emanación. Y el 5, los 5 dedos abiertos. ¿Qué hizo Ana? ¿Qué emanó 5? Emanar es por esto, la mano, emanación, emitir algo. ¿Qué emitió? Pues emitió María. La parió y tiene un 5 ahí así. Así es como se plasman los símbolos. Nadie dice mucho más, te lo dejan y que lo veas, ¿no? Y ahora vais a ver que esta figura se relaciona con otra que vendrá más adelante, donde también se ve un 5, con la mano extendida de esa forma. La mano de Santana es muy llamativa. No tiene por qué estar así. ¿Qué hace Santana? ¿Está saludando a alguien? No. Está ahí con una mano en posición de emanación. Y tiene un 5 bien plasmado. Ya va el segundo 5 que vemos por aquí. Bueno, y aquí tenemos un grupo escultórico fundamental que está por encima del pórtico, que es la Virgen como reina de ambas cosas, del mundo y del cielo. Las figuras que forman el grupo escultórico de la Virgen propio son 5. Muy atento el escultor. Son los 2 ángeles, los 2 arcángeles. Fijaros que uno de los arcángeles está luchando con su demonio, con su dragón, pero el dragón está completamente en segundo plano. Nadie quiere que participe del grupo escultórico. Es parte de la figura del otro. Y 2 angelitos, que vamos a ir viendo después. Son 5. Son ellos 3 y 2 angelitos. Después las demás figuras que también hacen el contexto histórico están apartadas, ¿no? El artista nos pone esto aquí para que lo pensemos. Así que algo voy a decir de cada una de estas historias un poquito, hasta que me cortéis y me digas que yo me estoy extendiendo mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero por lo menos para que esto de que hayan hecho esta catedral os sirva para pensarlo, ¿no? Lo primero que aparece ahí es el arcángel Miguel. Que sepáis primero que arcángeles eran 7 y el arc es gobierno. Son ángeles que llevan gobierno de algo. Y el arcángel Miguel llevaba el gobierno de los ejércitos del Señor. ¿Sí? Esto viene de aquella lucha de los cielos, de los ángeles, de justamente el arcángel Miguel contra Lucifer, ¿no? De aquellos momentos en que él lleva esa batalla y acaba ganando. Y por eso, él lo que está haciendo es dominar a la bestia, que ya ha caído, dominar a Satanás, que ya ha caído y necesita de dominio, pero no lo mata, nunca lo mata. No se puede matar en términos religiosos, simbólicos y demás. Siempre hay un cierto equilibrio donde algo domina una de las partes. Y en este caso domina el arcángel Miguel con un escudo que podéis ver ahí que pone QSD. ¿Sí? Esas QSD, lo podéis ver, están casi todos los escudos de lugares importantes donde está el arcángel Miguel. Es Qui sicut Deus. ¿Quién como Dios? Esto viene a responder una pregunta, que esto es lo que no está en ninguna parte, si no estudiáis el folclore del judaísmo antiguo, porque no está ni siquiera en los primeros libros de la Torá, sino en el folclore que da origen a la Torá, y que es donde habla de la batalla de los cielos. Resulta que cuando Dios se toma un tiempo que desaparece, siempre hubo un tiempo en todas las leyendas donde Dios se toma un tiempo en desaparecer. Y es que esto también viene del antiguo Egipto, de cuando Sirio desaparecía en el horizonte por 70 días y nada se movía y el Nilo no crecía. Y cuando volvía el Nilo volvía a crecer. Entonces ese concepto de que un Dios desaparece y vuelve a aparecer es muy recurrente, ¿no?, dentro de las religiones. Y aquí también hubo un caso así. Entonces Dios desaparece y los deja todos solos un tiempo. Y entonces Lucifer, que era el más importante de todos los ángeles, el que más conocimiento, más sabiduría tenía, dice, vale, voy a tomar el control. Decide tomar el control él. Y entonces el mensaje que le da al resto de los ángeles es Quis sicut
ego. ¿Quién como yo? La respuesta del arcángel Miguel es quid sicut Deus. ¿Quién como Dios? Y sale a su combate, sale a su lucha. En esa lucha siempre vencía Lucifer. Pero cuando llegaba la noche, dice la leyenda del folclore, cada uno buscaba refugio en un lado de la luna, iban a descansar. Y al arcángel Miguel le tocaba al lado claro y a Lucifer le tocaba al lado oscuro. Nosotros pensamos que es un lado oscuro, la luna no tiene un lado oscuro, pero para nosotros hay un lado oscuro. Así que en esa cultura era así. Se iba al lado oscuro. Un día en una batalla, Lucifer tenía una corona con una piedra, que parecía que le daba cierto poder. En una batalla con el arcángel Miguel, un espadazo le rompe la piedra y esa piedra cae a la tierra. Y eso parece que descontrola un poco a Lucifer, que decide esa noche que él no tiene por qué ir al lado oscuro de la luna, que él es más que el arcángel Miguel. Y entonces se decide a conquistar el sol. Ese es el simbolismo por el cual queda en la religión, decide ocupar su trono. Y es que esta es una religión solar, señores. Es una religión solar, es de herencia de las religiones solares romanas, egipcias, y el sol es el referente de visibilidad de Dios, ¿no? Él decide coger el sol, tomar el sol para refugio. Cuando se dirige hacia el sol, sus alas se queman y se desploma él y todos sus vigilantes a la tierra. Entonces quedan pringados en la roca, en la materia, ya no pueden salir. Y la leyenda está ahí para enseñarnos algo. Y es que eso nos puede pasar a todos. A todos nos puede pasar que queramos ocupar el lugar de Dios, queramos ocupar el sol, se nos quemen las alas y nos salga mal. Un proyecto frustrado. Que nos salga muy mal. Y tenemos dos opciones. La primera es la de convertirnos en Satanás, que es quedarnos pringados en la tierra y dedicarnos a molestar al resto, molestar al prójimo, a hacer putadas constantemente, a hacer cosas que perjudiquen a los demás, dedicarnos a hablar mal de los demás, a molestar a los demás, a perjudicar a los demás, como hacen todos los resentidos. Y estoy muy seguro de que vosotros conocéis más de un Satanás en estos términos en vuestras vidas, que se comportan de esa forma. Y nos incita a volver a recuperar el lugar del que trae la luz, Lucifer, el que trae la luz, liberándonos de la materia y olvidándonos de ese asunto y tratar de volver a subir nosotros al cielo y no convertirnos en Satanás. Por eso el arcángel Miguel siempre está dominando con su pie debajo, contra la materia, a Satanás. Eso es lo que los arquitectos probablemente trataban de contarnos en esta historia, que está en todas las catedrales y siempre tratan de contarnos lo mismo, pero nosotros generalmente pues pasamos de ella, ¿no? Pero es interesante no convertirse en Satanás, que nos puede pasar a todos. El otro es el arcángel Gabriel, que es el anunciador. ¿Qué domina él? Bueno, la información. Es el agente de medios de Dios. Redes sociales es lo que maneja este hombre. Y es el que anuncia todo. Es el mismo que le anunció a Mahoma, que era su tiempo, y que generó el Islam. Es el mismo que le anuncia a María lo que, bueno, que van a ser el Hijo de Dios. Ahí está inclinado hacia el niño, conectando con él, porque en realidad viene de él y lo anuncia a él, ¿no? Es un criterio de la Iglesia Católica que vamos a ver ahora cómo tenía sus discusiones con otros cristianismos que no aceptaban ese concepto del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, como Dios, sino como carne. Y entonces esta relación entre el niño y los arcángeles, el arcángel Gabriel, viene a reafirmar el concepto de Jesús Dios, además de Hijo, también el todo, ¿no? Como la Santísima Trinidad. Y esto es un acompañante siempre de los bonitos, de los buenos símbolos de la Virgen María, ¿vale? Esto es las dos alegorías principales de la Virgen. Una es el espejo de la justicia. El angelito le recuerda. Recordemos que lo de María viene a incitarnos a todos a poder ser iguales. No es que María es un ser externo y que nosotros la podemos ver pasar volando por ahí, pero que no podemos hacer nada con ello. Nos está incitando a que imitemos la acción de los personajes bíblicos, ¿no? Y lleva un espejo de la justicia. La justicia, hazla contigo. Cuidado con juzgar, sin juzgarte a ti. Esto es más o menos como lo de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio. El ángel de la justicia lo que lleva es un espejo. La justicia para ti.
para que te la apliques a ti, no al resto, ¿vale? Y el otro, que está del otro lado, lleva el Janus Coeli. Son las puertas del cielo, se van con María. Es una de las pocas religiones, claro, realmente es una religión bastante moderna con relación a las demás, que no tiene un lugar específico para el cielo. Sí, miramos arriba, pero ¿de arriba a dónde? El cielo para los vikingos, por ejemplo, el Valhalla tenía una perfecta puerta donde había que golpear y ser recibido. Y había que ir al Valhalla, no te llevabas tú la puerta. Pero al cielo que nosotros entendemos como tal, la puerta la llevamos nosotros. Son las virtudes las que abren la puerta del cielo. La llevamos con nosotros, no está en ningún lugar físico, está en un lugar espiritual. Por eso la Virgen lleva el Janus Coeli con ella. Se lleva las puertas del cielo consigo. No, otra persona no puede entrar por esas puertas, solo tú puedes. Y esto es una cosa que siempre me encantó, me causó mucha gracia y mucha impresión. Ese es el Padre Eterno, como lo podéis leer, el Padre Celestial. Ese es Dios, el Padre de todo. ¿Qué hace este hombre? ¿Qué hace este personaje dentro del cuadro? Mientras ahí abajo está el Arcángel Miguel peleándose con Satanás, Gabriel haciendo su trabajo, María intentando ascender, tratando de mejorarse a sí misma con el espejo, llevándose las puertas del cielo, y todo eso está pasando, que es el mundo. ¿Y qué hace Dios mientras tanto? Dios es el eterno aprendiz. Dios está para mirar, observa, porque con su observancia crea. Es un pasivo-activo, que es otro de los dualismos que presenta la figura divina. No está haciendo nada. Nunca vais a ver a Dios pelearse con Satanás. Nunca. Lo vais a ver departiendo amablemente. En el libro de Job se pasa el tiempo apostando cómo se va a comportar Job si van quitando los hijos, el ganado, la casa. Pues tortura a ese hombre porque Satanás le dice, pues si es que solo te sigue porque le das cosas buenas. Y Dios se la pasa torturando a Job para probarle a Satanás. Es como una apuesta que están jugando. Nunca discute. ¿Por qué no discute nunca Dios con Satanás? Porque todo es parte del uno, incluido Satanás. Por tanto, quien discute con Satanás y se pelea es el arcángel, es un segundo, pero él, el observador, el que crea, lo crea todo. Solo observa, porque está en este universo para observar, por los ojos de todos. Y es un mensaje que aquí lo plasman con mucha claridad. Bueno, esta figura está apartada del resto, como lo veis ahí, no está en el grupo justo, porque se hubiera ido de los 5. Entonces está fuera, ¿vale? El arcángel Rafael, una historia muy interesante de Rafael, es otro arcángel, es la medicina del Señor, es el médico del cielo, cura. ¿Ah? Está con Tobías, niño. Vais a ver esta historia si queréis, porque es bastante común, es bastante interesante del Antiguo Testamento. Hay un Tobías, que es el padre de este que se ve ahí, el de la figurita, que era un hombre muy bueno, muy cooperativo, muy solidario, era un hombre que siempre pensaba en los demás y que siempre repartía su dinero, sus cosas, su ganado, se lo daba a todo el mundo y siempre estaba cuidando a la gente. Pero un día se echó a dormir debajo de un árbol y le cayó una cera de los árboles, o de un nido que había en los árboles, en los ojos y lo dejó ciego. Con su ceguera él perdió todo. Entonces, ante la pérdida total, le pide a su hijo, Tobías, hijo, porque eran 3 generaciones, todos llamaban Tobías, este es el del medio, y le dice que vaya a ver si puede rescatar una deuda que él había dejado con alguien de otra tribu, y que ya le había ido bien desde su tiempo, cuando le había dejado una cantidad de dinero, para poder recuperarla. Y el crío, que era pequeñito, sale hacia su destino, pero no conoce los montes, no conoce las montañas, y entonces se encuentra un guía, a quien le pide que lo ayude, y el guía lo lleva. Lo lleva por las montañas, lo ayuda a llegar donde tiene que llegar, lo ayuda a hacer cosas, hasta que se da a conocer como el arcángel Rafael, que venía a pagar la deuda de su padre por haber sido caritativo toda su vida. Tiene un pescado enorme encima, porque esto nos enseña a ser previsores, esto también es una historia de previsión. Tobías se acerca al río para lavarse los pies, y se le abalanza sobre él un pescado enorme que salta prácticamente sobre él, y Rafael le dice, cógelo, no lo dejes ir. Él lo coge y le dice, de este pescado vas a utilizar la hiel, el corazón y el resto de las vísceras. Y el resto nos lo comeremos esta noche. Pero esas guárdalas, porque te servirán para el futuro. Y él lo hace, guarda la hiel y las vísceras. Se comen el pescado. Y mientras avanzan en su viaje, para no hacerlo largo, Tobías se encuentra a una mujer con la que se va a casar, que era de su propia tribu, y se va a casar con ella, pero ella tiene un problema. Tiene un
hay un demonio que está enamorado de ella, que es un demonio muy libidinoso, que se llama Asmodeus, que es un buen demonio para todo, no hace ningún daño en general, pero le gusta quedarse con las mujeres y cargarse a sus maridos. Había perdido 7 maridos en manos de Asmodeus. Y Tobías dice que sí quiere casar con ella, para poder recibir una herencia y resolver el problema económico de su familia. Entonces, el arcángel, bueno, la madre de Sara, que es la madre de esta chica, le dice que, bueno, le cuenta la historia y le dice, cuidado, todos han muerto. Y Rafael le dice, no te preocupes, tú cógelo, no todo tiene que pasar como ya pasó. Y le enseña que con las vísceras de pescado, quemándolas, esto tiene todo un simbolismo con el que tampoco me puedo meter porque no tengo tiempo, quemándolas, sus vapores ahuyentan al demonio Asmodeus. Él lo hace y efectivamente Asmodeus se va, enseñado por Rafael, por supuesto, se va y deja libre a su mujer. Luego, cuando él vuelve a casa con su dinero, unta la hiel del pescado sobre los ojos de su padre, que recupera la visión. Todos estos son símbolos para estudiar, ¿no? Que no puedo meterme tanto porque si no nos vamos a... Pero esa es la historia que cuenta esta parte de la catedral. La historia de Tobías y de ese pescado enorme que tiene una razón de ser. Muy bien. Y del otro lado algo similar, con una simetría simbólica. Es el ángel de la guarda, que es lo que Rafael fue para Tobías y que todos deben tener. Y lo que señala son las puertas del cielo, el Llano Coeli. Porque lo que le dice al niño no es que vaya hacia ellas, sino que las construya. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Construirlas a lo largo de su vida, porque es así como accederá al cielo, y no buscando un lugar. Interesante de esto, bueno, me olvidé decirlo antes, los pies descalzos. Todos los personajes santos que no tienen pisada la tierra, van descalzos, como en casi todas las catedrales. Y si tienen sandalias, tienen algo que ver con el mundo material. Muy bien. ¿Por qué está San Patricio ahí? Se preguntará mucha gente. Esta foto está porque la gente dirá que se hace irlandés en el medio de Murcia. Y es que en las batallas decisivas para recuperar el reino de Murcia contra los musulmanes, había una compañía de irlandeses que luchó valientemente y ayudó de forma fundamental a la reconquista. Y su patrono obviamente era San Patricio. Por eso San Patricio está aquí con una maqueta de la ciudad y sus atributos obispales, ¿no? Es patrono de Murcia, San Patricio, por cierto, ¿eh? Bueno, San Petronio de Bolonia. Es un santo no muy importante para todo el mundo, sin embargo, que cada uno tiene su historia aquí. Parece haber sido nacido en Murcia, no se sabe muy bien, pero se dice que se encontró una placa en la iglesia de San Nicolás con la referencia de que era de aquí. No hay ninguna certificación de eso y no es muy cierto, pero sí hay una cosa. En la historia hay muy poco de este santo. Pero esta iglesia en particular respeta muchísimo el concepto científico que la iglesia quiso compartir con la gente antes de este tema del esoterismo y el exoterismo que os decía antes. Cuando la iglesia intentó hablar con el pueblo y explicarles las cosas. Este al parecer hacía las mismas cosas en Italia, en Bolonia y en Milán. Por eso él está con una cruz que es en realidad un árbol vivo, naturaleza. Porque parece ser, aunque no hay muchas referencias, ya que casi todo lo que hay de él son historias contadas de sus milagros falsos para poder santificarlo, lo poco que hay habla de su interés por enseñar y compartir las ciencias y las artes con la población, tratando de explicar la religión desde un punto de vista más científico, ¿no? Lo que pasa es que este hombre vivió en el 540 por ahí, en el siglo V, en el 400 y pico, un poco antes, 60 años antes de la caída del Imperio Romano de Occidente, por lo cual su hábitat era un verdadero desastre, era un caos. Entonces muy poco historia hay de este hombre, pero parece ser un precursor de lo que después vamos a ver que es la escuela isidoriana. Bueno, y la cruz de Caravaca, que es una cruz casi patriarcal, sin pie, que es, por supuesto, la reliquia fundamental de Murcia. Hay una historia sobre la cruz de Caravaca que, bueno, no sé si la conoceréis, pero que motivó la conversión del rey musulmán en Caravaca cuando fue a presenciar una misa. Lo voy a hacer corto porque no tengo tiempo, pero que básicamente quiso ver qué lograba el ritual de la misa, y cuando fueron a armar todo le faltaba la cruz.
y no podían llevar a cabo la misa porque les faltaba la cruz. Pero la cruz entró por la ventana llevada por unos ángeles y se posó sobre el ara, lo cual motivó la conversión de la mayoría de la corte musulmana. Esa es la historia que sabemos de la cruz de Caravaca, que en realidad aparentemente es un lignum crucis, que es un trocito de la cruz, que vino a parar a esta catedral, que casi todas las catedrales tienen una reliquia de ese tipo. Muy bien. Y aquí lo que hay es dos de las virtudes cardinales. Hay dos tipos de virtudes en la Iglesia, cardinales y teologales. Las cardinales son aquellas que no vienen incorporadas de nacimiento, digamos. Eso es un concepto muy similar al de la Cábala, ¿no? Hay cosas que nos da Dios con la inteligencia, vienen ya cargadas, y otras que hay que ir buscándolas por el medio. La justicia es una de ellas. Está representada con la balanza y con una espada, el poder y la justicia, la balanza de la justicia. Y lo que nos dice, siendo una virtud cardinal, es que eso es algo que tenemos que desarrollar, que no nos viene innato, que tenemos que ir tratando de modificar la naturaleza que tenemos para poder conseguirla. Y por eso probablemente lo que está detrás, a diferencia de lo que vamos a ver luego, por eso tengo que decir ahora, es un jarrón que probablemente contenga agua. No óleo sagrado como muchos piensan, sino más bien agua, porque el agua es el elemento integrador, es lo que está en todos nosotros. Cada uno de nosotros recibe seguramente en algún momento una molécula de agua que ha pasado por todos los demás y por todo el resto del universo conocido, porque el agua no se cambia, es siempre la misma. Entonces es el elemento simbólico integrador de los más importantes. Y probablemente esto es lo que tienen que enseñar y lo que tienen que aprender del medio, por eso van con un jarrón de agua. Y del otro lado está la prudencia, que es otra de las virtudes cardinales, que en realidad son 4 y solo hay 2 aquí. Y veamos qué interesante, porque también está representada por un espejo. Está representada con un espejo en una mano y en la otra, un espejo que mira hacia ella, y en la otra mano tiene una serpiente. Bueno, la versión exotérica dice que es por el Evangelio de Mateo, donde le dice Jesús a sus apóstoles que van a ser atacados y que van a ser perseguidos, sed astutos como serpientes. Sin embargo, en la versión esotérica, la serpiente es la transmisión del conocimiento. Por eso hay una serpiente en el árbol prohibido, en el árbol de la vida, que le da la manzanita, que es el símbolo del conocimiento, a Eva, para que se la dé a Adán. Porque es el transmisor del conocimiento para las filosofías antiguas. Probablemente a los judíos este concepto de filosofías antiguas en particular no les servía mucho, no les gustaba nada y trataron de demonizarlo. Recordemos que ellos, cuando escriben todo esto del Pentateuco y demás, son presos en Babilonia, ¿vale? Hay muchos conceptos de dioses que los satanizan porque son sus enemigos los que los usan. Como el concepto de Baal y todos esos dioses de Siria y demás, que a ellos los estaban esclavizando y que a ellos no les conviene tenerlos dentro de los suyos. Entonces ellos demonizan a la serpiente, pero la serpiente siempre fue la referencia simbólica de la transmisión del conocimiento de la Madre Tierra. Probablemente este concepto que nos vierte la Iglesia es un poco el conócete a ti mismo. Conocimiento y de uno mismo para poder ser prudentes. Conociéndose a sí mismo y sabiendo cuáles son sus propias falencias, sus propios fallos, para no proceder más allá de estos. Muy bien, este es el otro grupo, la otra escultura que está por encima de todo, que es la Virgen ascendida, ¿no? Este es el otro concepto que yo decía, que hay una simetría con la figura de abajo de Santa Ana. Antes que nada, no sé si os he dicho que son tan rococó y tan rebuscados todas estas estructuras, porque no fueron concebidas para el exterior de una iglesia, sino como retablos de madera para el interior. Pero los arquitectos y los escultores decidieron ponerlos fuera, para que estén a la vista de todo el pueblo. Sin embargo, son retablos construidos en materiales. Por eso son tan rebuscados, ¿no? Fijaros la posición de la mano de la Virgen. 5 dedos abiertos. Pero la mano no está así, sino así. Es ella el 5. Es otra vez que aparece el 5 ahí, esta vez dirigido hacia ella. Ella representa ese número, ella es el 5.
Y no puedo contarlos, y no hay forma de contarlos, pero estoy seguro que los rayos que tiene alrededor serán 12, porque está ascendiendo. No lo sé, porque no puedo contarlos. Eso es otra vez el 5 aquí, ¿eh? Para que estemos bien en claro que esto está dedicado a ella. Y esto es muy curioso. El angelito que está custodiando todo esto. Su ascensión está custodiada por unos ángeles, son los ángeles en realidad los que la llevan. Y este es un angelito que llama la atención qué clase de angelito es y cómo está vestido. Lleva un uniforme romano. Lleva un gorro frigio, símbolo mitraico por excelencia. El gorro frigio es un símbolo de Mitra, que era esa religión que os decía del siglo IV al IV, que en realidad era eje del Imperio Romano junto con la del Sol Invictus. Había dos emblemas importantes, los tres que tiene ahí son importantes. El gorro frigio, los laureles, que los recordaréis todo de las películas romanas, que representaban victoria, ¿no? Gloria, y las rosas que tiene arriba. Las rosas se utilizan en la religión católica como una recompensa por la dedicación de toda la vida al servicio de la fe, pero también son un símbolo de Mitra en la religión mitraica antigua. La forma en que el catolicismo romano, vamos, no nos olvidemos que el catolicismo fue diseñado por un emperador romano, que era Constantino, y la costumbre de los romanos era absorber culturas y meterlas en su tierra. Ellos donde iban conquistaban, pero no los machacaban, absorbían su cultura. Es como que negociaban sus religiones, ellos tenían una religión primordial, pero la gente podría procesar otras. Y lo que intentaban hacer es mezclarlas, eran muy pragmáticos. Realmente ellos veían la religión como este nivel esotérico que yo les hablaba de mantener el orden social. Entonces no les interesaba estar en guerra constante por un problema filosófico con gente que iba a estar cerrada en algo y que iba a dar su vida por ello. Eso no era interesante acoplarlos, asimilarlos y utilizar lo que podían de sus religiones para poder estructurar su sociedad. Y lo que no podían, pues lo cambiaban como fuera, pero básicamente negociando, aceptar algunas cosas, dejarlas dentro y otras pues las menos, tratar de echarlas fuera. Pero este es un caso en donde tenemos un ángel que parece que está trabajando para Mitra, no para Jesús o para Dios. Todos esos símbolos son mitraicos. Inclusive está con un perro que tiene, que tiene todavía otro simbolismo más con relación al tránsito de las almas por el mundo de la oscuridad. Es un perro el que dirige desde Egipto a las almas por el mundo de la oscuridad para llevarlos a su destino final, sea el cielo, el infierno, lo que tenga cada religión. Es Anubis, tiene cabeza de perro, refiriéndose a eso, es el dios de la muerte. Está San Fernando, porque fue el líder, porque fue el referente de la Reconquista. Por eso también lleva una estructura, una maqueta de la ciudad, y su espada y demás. Es uno de los pocos personajes que tiene las rodillas descubiertas. Me olvidé de deciros lo de las rodillas, pero casi todos los personajes anteriores había una rodillita, los vais a ver después. Este no es un iniciado, es un rey. No es un personaje de iniciación. Por eso sus piernas están rectas, pero sus rodillas están descubiertas, lo cual es bastante llamativo. Es una señal de respeto importante, porque está dedicado eso solamente al magisterio, ¿eh? Ahora vamos a ver un caso más. Y del otro lado está San Hermenegildo. Este también fue hijo y hermano de reyes visigodos, siglo V por ahí. Fue criado en el arrianismo. El arrianismo era una forma de cristianismo que, como os he dicho antes, no aceptaba la divinidad de Jesús, por ejemplo. Tenía unas pequeñas diferencias. Sabemos que los cristianos a veces me hacen acordar a mí algunos sistemas de estos comunistas o cosas así que se pelean por cosas por pequeñeces, ¿no? Los cristianos en la época eran una cosa así que se peleaban por la densidad de la sangre de Cristo, si María había sido después virgen o no después de tenerlo a Jesús. Cosas así hacían que se apartaran congregaciones diferentes y que se enfrentaran, pero además a muerte, porque los arrianos eran herejes y había que matarlos. En esa época Hermenegildo es criado como arriano, pero él decide, era un soldado y además era un príncipe, pero él decide abandonar sus condiciones de la realeza. Por eso hay una corona echada a sus pies detrás, ha tirado la corona, y asumir
el cristianismo y luchar en contra del arrianismo, lo que le vale, por supuesto, que le cortaron la cabeza en Tarragona. Tiene unas botas militares y sus botas cubren las rodillas. Las rodillas no están al descubierto, sin embargo, la posición de la pierna derecha insinúa una exaltación de la rodilla derecha. Muy bien. Y ahora vamos a lo que sigue del frontispicio. Yo os hablaba antes de las columnas. A la derecha, el Estado, el rey. A la izquierda, el sacerdote. Pero es que le siguen unas puertas. La puerta de la derecha es esta, es la puerta del consejo. ¿Quién entraba por ahí? Pues por ahí entraba el consejo. ¿Qué es el consejo? Poder secular. ¿Qué está arriba de la puerta? San José, que no era un clérigo. ¿Vale? Con el niño, todo eso está muy bien, pero es una puerta secular, es una puerta no religiosa. ¿Sí? Fijémonos que además habíamos visto que la puerta de Cristo, que era la puerta más iniciática, más esplendorosa en cuanto a la religión, tenía unas traviesas de una cruz, ¿verdad? Y esta tiene escuadras. Las escuadras representan al mundo material, a la rectitud para construir el mundo material. No es un concepto totalmente espiritual. Lo vamos a ver en ambas puertas, porque eso sí que lo han hecho simétrico. Pero esta es la puerta del consejo, liderada por San José, que, como digo, no era un clérigo, ¿vale? Era el guardián de la Sagrada Familia, era un guardián, era un civil, secular, guardián. A su lado hay dos virtudes teologales. Lo interesante es que la oración no aparece como virtud teologal desde siempre, aparece aquí. Y entonces, las virtudes teologales, a diferencia de las cardinales que yo os había dicho que había que ir recuperándolas, había que aprenderlas, había que entrenarse para poder ser hábil en ellas, estas no, estas se entiende que las pone Dios dentro de la inteligencia humana. Ya venimos con eso cargado. Por eso, probablemente, estas no están respaldadas o no llevan al lado un jarrón de agua, sino que llevan un rayo solar. Eso es una representación como de un obelisco, y el obelisco, pues lo que representaba era un rayo de sol, que emanación de Ra, ¿vale? Y en este caso se ve claramente la bolita de arriba que emana ese rayo, que nos viene a decir que esto lo tenemos incorporado, que lo busquemos, que está ahí, que todos sabemos orar. En realidad la oración no es una de las virtudes teologales, son las otras tres, pero esta está agregada. Esta sí es la caridad, que está al lado, en la misma puerta, ¿vale? Fijémonos que la caridad, es llamativo, está descrita dándole de mamar a un niño y otro niño al lado. Lo que ha hecho esta madre es dejar a su niño de lado para darle de mamar a otro niño. Así lo explica el arquitecto, ¿eh? Dejar de dar de mamar a su niño para darle a otro. Porque la caridad no se entiende como dar lo que nos sobra, sino dar lo que hace falta dar. A lo mejor lo tenemos y es lo único que tenemos, pero tenemos que darlo para que otro que pasa más necesidades que nosotros no las pase. No sirve que tengo dos abrigos, y uno viejo y uno nuevo, y entonces tiro el viejo sobre un pobre y me siento caritativo. Eso no es caridad. Eso es que no lo quiero tirar a la basura y que lo tire otro. Caridad es darle el abrigo que me sirve. Y la madre le está dando la leche que le sirve a su hijo a otro que no la tiene. Y la otra es la puerta del cabildo. Esta puerta es genial. ¿Qué es el cabildo? Pues es las autoridades eclesiásticas, son sacerdotes, los que vienen alrededor del obispo. Ellos entran por esta puerta, la de la izquierda, la de la columna sacerdotal que decíamos antes, ¿vale? Todo está perfectamente simétrico desde el punto de vista filosófico. Entran por esa puerta, ¿y quién la lidera? Pues la lidera San Juan el Bautista. Y aquí hay tela, aquí hay tela. Primero porque San Juan tiene la rodilla como la veis, y además las dos rodillas al descubierto, en grado, o sea, en símbolo de magisterio, ¿vale? Sobre todo la rodilla izquierda. Resulta que hay una lucha intestina dentro de la iglesia que se puede ver en un montón de catedrales. Hay gente que es pedrista y hay gente que es sanjuanista. Porque en realidad Pedro, aparentemente, es una selección de evangelios o de frases de los evangelios que Constantino, con el Papa Silvestre I, que es el primer papa, cogen para fundamentar la iglesia en Roma. Y no en otro sitio, ni en Jerusalén, ni en ningún otro, en Roma. Y Roma es Pedro. Por eso Pedro, la piedra, sobre esta piedra, ¿vale? Roma.
porque necesitaban la iglesia en Roma, ya que Constantino ganó la batalla contra Magencio con cristianos, que eran mucho menos que los romanos de Magencio, pero que estaban desesperados porque se los estaban cargando, así que probablemente tuvo mucha ventaja con eso, pero sí que gobernó en base a su guardia pretoriana cristiana. Aunque él nunca fue cristiano, a pesar de lo que la gente cree, él nunca se convirtió al cristianismo, él murió siendo sumo sacerdote, pontífice maximum del mitraísmo. Él era mitraico y era el sumo sacerdote del mitraísmo, nunca se convirtió al catolicismo, más bien le metió al catolicismo un montón de cosas del mitraísmo, ¿vale? Entre ellas los toros, que al margen, no viene el caso, pero también es cierto, Mitra era una de las formas de ritual del mitraísmo, que Mitra, una de las cosas que se convertía en la tierra era el toro. Y entonces el ritual de iniciación del primer grado del mitraísmo consistía en dominar al toro, llenarse de su sangre y matarlo por una estocada por detrás al toro. No sé si os suena familiar, pero ese era el ritual mitraico, ¿vale? Luego, el concilio de Nicea asimila al toro a Lucas y lo pone con los 4 apóstoles que siempre vienen en los Pantocrátor, ¿vale? Es un símbolo mitraico. Estas iglesias, muchas de ellas, la mayoría, estaban financiadas por estructuras, por órdenes que tenían mucho dinero. Muchas de ellas venían desde las cruzadas, como las 3 órdenes militares sacerdotales de las cruzadas, que eran el Temple, Malta y los Teutones. 2 de estas órdenes pasaron a ser en parte Estado o en parte una parte propia de la Iglesia, como la Orden de Malta, haciendo también su orden secular, quedándose con el dinero, haciendo una orden secular que todavía existe, la Orden de Malta, de la cual el príncipe, bueno, cuando era príncipe por lo menos era gran maestro. Los teutones se quedaron con el gobierno de Bohemia, ¿vale? Y los templarios desaparecieron y nunca apareció la pasta, ¿vale? Nunca. Pero luego empezaron a haber un montón de donaciones, un montón de contribuciones, porque para ellos la obligación de caridad siempre existió. Y la primera obra de caridad era construir iglesias. Esa es la principal obra de caridad que se entendía desde el medioevo. Así que es probable que la financiación de muchísimas de las iglesias haya venido de filosofías sanjuanistas, porque todas estas órdenes eran órdenes de San Juan. San Juan de Jerusalén, Rodas y Malta, San Juan de Jerusalén, Acre. Son todas órdenes de San Juan, eran todos sanjuanistas. Todos ellos pensaban que Juan era el verdadero sacerdote y que le fue quitado ese título, digamos, ese peto sacerdotal, por la conveniencia de que fuera un romano el que ostentara, digamos, el papado, o sea, el primer obispo, el obispo de Roma. Como Juan no era de Roma, pues digamos, la religión, la filosofía religiosa, viene a cargárselo y a reemplazarlo por Pedro. Esto está muy representado en muchísimas iglesias, donde además denostan un poco a Pedro en cuanto a tomar posición en el territorio de San Juan, que está demacrado, chupado y demás, como pasa por ejemplo en Chartres, que el obispo era sanjuanista a muerte. Estos financiadores probablemente eran bastante sanjuanistas. Entonces vamos a ver un par de cosas raras aquí que tienen que ver con esto. La primera es esta ostentación de San Juan, que realmente está puesto ahí con una magnificencia estupenda, en donde la gente tiene que pensar que ese es el sacerdote. Es probablemente la figura más llamativa de todo el conjunto, ¿no?, que lidera esta puerta. Ahí está mejor visto. ¿Veis cómo está la rodilla? Tiene su piel de camello encima, que es la máxima distinción, ¿no? Bueno, esto es el escudo del Cabildo, que en realidad está puesto ahí porque el cardenal Belluga metió su escudo dentro del escudo del Cabildo. Eso que está en el medio, el pequeño escudito este que se ve aquí, pues ese es el escudo del cardenal Belluga y Moncada. ¿Vale? Tuvo su derecho por haber construido esto. Y vamos a ver algo más del cardenal Belluga después, que llama mucho la atención. Bueno, lo que está alrededor es genial. Es la fe. La fe representada ciega. Recordemos que la justicia no estaba representada ciega. La fe está representada ciega porque ve sin ver. Y esto tiene muchos juegos de palabras, tomando en cuenta toda esta filosofía sanjuanista que os digo. Lleva un cáliz en la mano
como inicio, como la sangre, como el santo grial, como el cáliz, como lo que origina, y tiene un dedo que le apunta directamente al cáliz. Y el símbolo de San Juan es el 1, así puesto de esta forma como aparece en todos los cuadros, las representaciones de la edad del Renacimiento. El dedo, siempre un dedo arriba, eso es San Juan. Cuando quieren presentarlo crípticamente, cuando quieren presentarlo de alguna forma que no se vea, que todo el mundo, no lo vea todo el mundo, o que solo que los que lo sepan lo identifiquen, con un dedo se representa a San Juan, el 1, es el primero. Y acá hay varios dedos, es uno. Llama la atención, ¿no? Porque ¿qué te hace esa figurita apuntando al cáliz ese, que en realidad se viene a referir a la fe, ¿no? Y los ojos ciegos. Pero hay más, la posición que tiene. No suele ser representada así la fe, sino abierta, ¿no? Es la forma en que en el medioevo, sobre todo en las góticas, se representaban a las sinagogas. Yo la primera vez que la vi pensé que era la sinagoga, porque se representa así la sinagoga. Ciega y retorcida, dándole la espalda a Jesús. Porque la religión judía no reconoce a Jesús, entonces en la mayoría de las catedrales de Europa, cuando está representada la sinagoga, está de espaldas a Jesús y en una posición que se ve que le da la espalda, ¿vale? Y ciega siempre, con los ojos vendados, porque no ve a Jesús, ¿no? Que es lo real, lo que debería ver y no lo ve, es en el reclamo, digamos, que se le hace a la sinagoga por parte del cristianismo. Pues aquí está esta estatua representando a la fe en la misma posición que la sinagoga, pero dándole la espalda a Juan. Que no lo veas, que jamás lo había visto yo en esta posición con respecto a Juan, ¿no? Sí, señor. 10 minutos. Bueno, vamos a ir muy rápido. Me queda mucho. Bueno, la otra es la esperanza. No me voy a extender más, pero que solo ver que la esperanza tiene su mirada puesta al frente y un poco arriba, porque lo que está es buscando, pero lleva un ancla. Eso lo que nos dice es que la esperanza no puede estar cifrada o apuntalada en nada, ni abierta, ni libre. Que si tenemos un problema económico, no estemos comprando billetes de lotería, porque no va a salir nunca. Que la esperanza sirve y funciona desde el punto de vista teológico si la centramos en un objetivo puntual. Y el ancla viene a marcarnos ese objetivo. Lo usan los barcos para clavarla en el fondo y solo les permite una deriva controlada. Y llama la atención que esa deriva siempre es circular. Y el círculo, para los que no estéis mucho en esto, es el símbolo del universo divino. Que material o divino, pues el divino es el círculo. Vale. Y esto es lo otro. Pablo. ¿Dónde está Pablo? ¿De qué lado va a estar Pablo? ¿Pablo era un religioso acérrimo, un sacerdote? No. Era un cobrador de impuestos que vino a ser un pilar bastante violento, digamos, de la religión cristiana. Pues está del lado secular. Está por aquí. No se lo ve porque, claro. La rodilla de Pablo es asombrosa. Fue uno de los pilares de la iglesia, ¿no? Y está con una espada, pero apuntando hacia abajo. O sea, está en función de lucha, está en función de su trabajo habitual. Porque cuando está en función de mártir, la espada está siempre apuntando hacia arriba y generalmente sobre una roca, porque le cortaron la cabeza. La espada hacia arriba es función de martirismo y hacia abajo es lo de él, lo que él era. Puso fuerza para sacar adelante al cristianismo. Y por eso está del lado de la fuerza, comparado con Pedro, que es el sacerdote, y está del lado sacerdotal, justo del otro lado. Otra vez la simetría de esta iglesia filosófica, ¿eh? Pero es simpático lo de Pedro, porque la inclinación de la rodilla es menor que la de Juan. Digamos, no enseña, sigue tapada la rodilla, y tiene un dedo que adivinar a quién apunta. Apunta a Juan. Esto está representado con togas romanas, o sea, desde el inicio del cristianismo, y esto a mí me parece un acto sarcástico en la construcción de la iglesia, ¿no? Que más habla de que son sanjuanistas los que la construyeron. Bueno, San Ginés, conocéis toda la historia de San Ginés, supongo, porque es un patrono aquí de Murcia muy importante. Su toga lo mantuvo a flote cuando se hundió la barca y unos ángeles lo ayudaron a llegar a la costa y le construyeron una ermita. Y desde entonces se quedó como ermitaño y mantuvo el culto a pesar de que la tierra estaba poblada mucho por musulmanes, por visigodos y por de todo. Y él mantuvo su culto ahí cristiano, no arriano, que era una gran lucha de la época. San Ginés era sobrino de Carlomagno, hijo de Roldán Magno y la reina de Francia. El tío era un príncipe, un noble, que podía haber elegido la nobleza.
pero se vino en barquito aquí, se hizo ermitaño y eligió la religión y por eso lo santificaron. ¿Mm? No es cualquiera el Ginés este que lo veis por ahí en el polígono industrial, ¿no? No, no. El tío era el sobrino de Carlomagno, este valía, ¿eh? Bueno, San Licinio fue uno de los primeros obispos de Cartagena, uno de los más importantes, no me voy a detener más porque no puedo. Poncio Porcario es nacido aquí, pero martirizado en Roma. El nexo de la Iglesia de Roma es una cosa que siempre se discute aquí, pero recordemos que en la época, un siglo antes, en la época de Juliano de la Rovere, Julio II, cuyo secretario era Gil Rodríguez de Junterón, el vínculo entre Roma y Murcia era tremendamente estrecho, política y religiosamente hablando. Todos los problemas de Roma solían pasar por el secretario privado del Papa, que era Junterón. ¿Vale? De esto hay que hablar de la capilla de Junterón, que tiene tela, pero que no podemos obviamente aquí porque me van a matar, no vais a cenar nunca. Bueno, San Basilio fue el primer obispo de Cartagena. Él era un discípulo de Santiago, me sale decirle Jacobo todo el tiempo, de Santiago, y se lo trajo, y cuando él desembarca en Cartagena para ir hacia el norte e intentar llegar a Galicia, que nunca llegó, pues lo dejó a de obispo, lo bautizó él y lo dejó como encargado de la iglesia, y aparentemente hizo un muy buen trabajo sosteniendo la iglesia. Luego acabó siendo obispo de algún otro sitio, de Écija, no sé dónde, pues entonces es el primer obispo reconocido de Cartagena, de la diócesis de Cartagena. Y este es San Fulgencio. San Fulgencio es el primero de los 4 santos de Cartagena, que yo os voy a decir por qué están ahí, que la gente cree que están ahí porque eran unos oligarcas, hijos de familia noble, porque eran de unas familias de las más nobles de aquí, pero les voy a decir por qué estaban esos 4 santos ahí, porque fueron la hostia. Y en realidad, San Fulgencio, tiene las facciones, la cara del cardenal Belluga. Lo hicieron tal cual. Es como un homenaje al cardenal Belluga, ¿no? Tiene su escudo, tiene la cara de San Fulgencio, no le falta nada. San Fulgencio, bueno, San Leandro, que es el primogénito, el mayor, fue el que le enseñó a todos sus hermanos lo que saben. Este hombre era un erudito, escribió un montón de libros, de hecho las reglas de los conventos para Santa Florentina las escribió él, y los fue formando en una forma de religión volcada hacia la ciencia, que dio origen a la escuela isidoriana, muy conocida en el mundo católico, iniciada por San Isidoro, que era el obispo de Sevilla, fue muchos años, y que desde ahí dio un empuje a lo que se llamó la filosofía isidoriana. Dijo cosas tan importantes en su momento, en un momento de la superstición más oscura, como que no era verdad que los cuerpos celestes fueran movidos por espíritus, sino que la naturaleza tenía sus propias fuerzas que explicaban todos sus movimientos, que no había que creer en esas cosas, en un momento en que todo era espíritus y dioses. También dijo algo muy importante, y es que no es el cuerpo el que contiene al alma, sino el alma la que contiene al cuerpo, y es única e indivisible en toda su extensión. Todavía hoy no sabemos qué fuerza mantiene unido al cuerpo. Todavía podemos buscar donde queramos en la ciencia, en la cuántica, donde queramos. Podemos explicar las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, de las cuales 2 son nucleares, solo participan ahí. La otra es la gravedad, que necesita mucha masa. Y la otra es electromagnética, que es de repulsión. O sea, repele. No podemos saber por qué el último átomo no se cae. No sabemos qué lo mantiene ahí. Nuestro, de la silla o de cualquier cosa. Hay una energía que todavía no descubrimos cuál es, pero que estos tíos le llamaron alma. Le llamaron un espíritu de las cosas que las mantenía, pero que estaba por fuera. Pero eso es un tremendo hallazgo, porque hoy la ciencia se está planteando que puede haber algo así desde la física cuántica. Salió a decir esta escuela isidoriana en el siglo VI. Salió a decir a la gente lo que realmente pensaban que pasaba en el mundo, en el universo. ¿Cómo creéis que le fue? Mal le fue, horrible. Era horrible, se los querían cargar. Por tanto, en el siglo VIII, de la escuela isidoriana sale un tal San Beato en Italia, que dice, basta ya con esto, que el
y lo dice textual, el homus rusticarum et paupere, el hombre rústico y pobre, se lleva mejor con la fe que con la filosofía. Y ahí empieza el primer criterio esotérico de la Iglesia Católica, que antes solo lo tenían los gnósticos, los arrianos, los de otras religiones orientales, que no le enseñaban a todo el mundo lo que ellos sabían. Pero la Iglesia Católica intentaba hacerlo, pero no les fue bien. Entonces empezaron a dejar de hablar de estas cosas y decirle a la gente, mira, es que si te portas mal te vas al infierno y adiós. Y eso funcionó mejor para el control social, que como dije antes es uno de los fundamentos de la existencia de una religión en una sociedad. El control de la sociedad, la estabilización de una sociedad. No estabilizaban hablando claro. Por tanto, el criterio de que el cura ya no puede decir todo esto. Sabéis que el cura, cuando da una misa, hay un montón de partes de la misa que vosotros no oís y que él dice para sí mismo. Lo dice en voz muy baja, son parte del ritual, pero no puedes dejar que lo sepáis. Está lleno de esoterismo. El cristianismo y todas las demás religiones, no solo el cristianismo. Y eso parte de ahí, de cuando les va mal con esta historia. Bueno, no me puedo extender mucho. Entonces, y esta es Santa Florentina. Esta es la pequeñita, la florentina, la que pobrecita la mujer, fundó más de 40 monasterios, se metió en un monasterio benedictino, reformó la regla benedictina con la ayuda de San Leandro, con su mentor, y formó más de 40 monasterios y escribió todas sus reglas, desde el benedictino. Fue un personaje potente dentro del cristianismo en toda la región y en parte de Europa. Y por abajo está Santa Teresa. Esa la conocéis, a Santa Teresa de Jesús, que como queráis habéis comido su carne de membrillo por lo menos. Esta la tenéis que conocer. Esta señora doctora de la Iglesia fue una de las mejores, reconocidas como de las más letradas de la Iglesia, con una cantidad de libros de filosofía y de religión escritos, explicando cosas increíbles dentro de la religión, como las razones por las cuales había que mantener todas las reglas, que creo, que es bastante complejo. Y ella se metió en una orden medio ermitaña, que es la de la Santa María del Monte Carmelo. La conocemos mejor como los carmelitas. Y luego, con la ayuda de Santo Tomás de Aquino, que era de la orden de los predicadores, que es lo mismo que decir orden de los dominicos, eso sonará por aquello de la Inquisición, ellos refundaron, o sea, fundaron la división de la orden de los carmelitas a las carmelitas descalzas. Los carmelitas descalzas, porque son hombres y mujeres. Ellos crearon esa orden. Y por supuesto toda la regla filosófica, que me encantaría extenderme en ella, pero no me van a dejar porque ya me están reclamando que quieren cenar. Arriba, este es el escudo del cabildo. El cabildo gobernando sobre toda la estructura, para que queden claro que son ellos quienes gobiernan. Y el símbolo que eligen son unas azucenas en un jarrón de agua. La azucena es símbolo de pureza, de inocencia y de verdad. Y el jarrón de agua hace que se presenten de forma perenne, que nunca muere. El cabildo tiene la razón y nunca muere, eso es lo que están diciendo. Y además está cerrado, aposta, en un óvalo vegetal, representando el almendro original, que es la creación del mundo. ¿Vale? Ellos salen de un óvalo vegetal que nos viene a representar en toda la iconografía antigua como el huevo original, de donde sale todo, como Gea, que para el universo. Pues esta es la representación cristiana de eso. Muy bien, vamos al final. ¿Qué os decía entonces de la simetría simbólica? Aquí podemos ver claramente esto. Todo el lado derecho, San Pablo, San José, la puerta del consejo. Del lado de la columna, Boaz, que es la columna secular, la de la fuerza. Todo el sistema de gobierno está de este lado. ¿Vale? Y del otro lado, podemos ver aquí, San Pedro, San Juan el Bautista, la puerta del cabildo, en el lado de la columna sacerdotal. Esto no es casualidad. Esta es la simetría simbólica perfecta que desarrollan en la fachada de esta catedral. Por eso querían todos estos símbolos ahí. Nos está planteando cómo gobernar, cómo mantener el orden. Todo esto, las religiones, son una cuestión de orden. Los símbolos ordenan los pensamientos. Y si la gente los sigue,
sigue un orden. Por eso, los anarquistas siempre estuvieron en contra de la simbología religiosa, porque establecían un orden que a ellos no les servía. Pero hay más de esta extraña. Bueno, aquí básicamente quiero mostraros los capiteles para que veáis la diferencia en estructura de lo que está a la derecha con esta solvencia tremenda que tiene comparado con la otra, que es mucho más fina y mucho más débil, porque lo que viene a representar es la belleza. Obviamente las dos tienen suficiente sustento cuando no se caiga la viga, pero quiero decir, hay una diferencia clara que nos hace pensar por qué, ¿no? Estos son los medallones de los pedestales, de abajo de los pedestales, que donde está San Ambrosio, San Jerónimo, son mártires básicamente, ¿eh? San Agustín también, porque en el martirismo se funda la columna religiosa. Muy bien. Y ahora vamos a la última parte de este aspecto simétrico, o de este aspecto geométrico. Como os decía, ¿estáis viendo la cruz? Bueno, hay una cuestión muy exquisita en la elaboración, en la construcción de esta iglesia. Esta cruz está perfectamente plantada ahí, como si estuviera plantada en la tierra y fuera una cruz normal, ¿vale? Esto es lo que vemos. Esa sería la cruz. Pero es que si os ponéis a seguir el contorno exterior, vais a ver que hay otra. Ahora la vais a ver mejor. ¿Vale? Un poco más grande. Si veis, todas las siluetas siguen este mismo patrón. Y por fuera hay otra. Si queréis seguir ahora las columnas que van por fuera, os vais a dar cuenta que voy a poder dibujar otra. Lo que vemos es esto. Como veis, la relación entre una y la siguiente no es siempre la misma, porque están vinculadas a la serie de Fibonacci. Es una técnica muy utilizada en el medioevo y en la Edad Moderna para construir estructuras religiosas, porque se estima que esto, que se basa en las proporciones áureas, que son el número de Dios, llaman a la mente a un concepto de belleza que permite que nos sintamos más cerca de Dios. Fibonacci crea una serie que luego Luca Pacioli investiga, que es un sacerdote franciscano de 1500 y pico, y se da cuenta de que siguiendo la serie de Fibonacci se acerca cada vez más al 1,618 de promedio, ¿vale? Y para de hacerlo porque tiene miedo. Cuando empieza a saltar de un lado a otro del 1,618, dice que para de hacerlo porque tiene miedo de dar con la cara de Dios. ¿Y por qué está haciendo esto? Bueno, hay diferentes formas de representar lo que se encuentra dentro de la catedral. Y como antes os dije, si uno entra a la catedral, a la iglesia, encontrará dentro una cantidad de símbolos, de signos que nos permitirán rectificar en nuestra mente. Una rectificación significa corregir y redirigir. Y los símbolos nos redirigen. Si esta cruz parece que se estuviera enterrando en la tierra, ¿verdad? Parece que cada vez más grande, pero más enterrada. Hasta el punto en que la última traviesa, la entrada va a dar justo al medio. ¿Vale? Si da justo al medio, estamos entrando por la rosa de la cruz. La rosa es un símbolo muy antiguo, ¿eh? Estamos entrando justo por el medio de la cruz, dirigiéndonos adentro. ¿Para hacer qué? Esto va hacia abajo. Esto es un símbolo muy profundo el que vaya hacia abajo. ¿Qué es lo que no vemos? Un símbolo vale tanto por lo que vemos cuanto por lo que no vemos. Si nosotros vemos el reflejo y con la ayuda del agua de un día de lluvia podemos ver el reflejo de lo que se ve arriba, lo que es abajo forma una cruz paté. Recordemos que es barroco y que tiene mucho decoradito. Ahora la veis, probablemente no la veis del todo, pero uno de estos días pasaréis por la catedral y lo veréis. Y no dejaréis de verlo nunca más. Y la entrada está justo por el centro de la cruz. ¿Y por qué nos indicaban, que nos llamaban la atención sobre lo que no se veía, y lo que no se veía estaba abajo? Por un acróstico, por un concepto filosófico muy común en el iluminismo, pero que venía de mucho más antiguo, que es parte del esoterismo de todas las estructuras iniciáticas y que nos invita a buscar dentro y en el interior, que es
Visita interiore terrae y rectificarum invenies occultum lapidum. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. Para muchas filosofías gnósticas, el interior de la tierra está en el interior del cuerpo y de la mente, somos nosotros. Pero para la filosofía cristiana, católica específicamente, que hace su fundamento basal en el templo y en el sacerdote, ya que tiene un papa que dirige la palabra de Dios y un templo donde se puede encontrar la gloria de Dios, y no fuera, porque nadie nos dice que fuera del templo podemos encontrar nada, sino siempre dentro del templo. Los arquitectos nos dicen que investiguemos dentro como si estuviéramos en el centro de la tierra. Recordemos que siempre la diosa madre, paridora de dioses, estuvo ligada a la antigua madre tierra, y que el interior del planeta, de la tierra misma, es el que guarda los secretos. De eso es símbolo la serpiente. Como va por debajo de la tierra, transmite sus secretos, los secretos de la madre tierra. ¿Vale? Esto nos está diciendo eso. Visita el interior de la tierra, rectifica y encontrarás la piedra oculta. Y está usando el templo como referencia para bajar. ¿Será eso lo que nos quería decir el arquitecto y en tantos otros templos como este? Muchas gracias.